Zoraida Yáñez, que es directora nacional de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Profesora Zoraida, ¿cómo está? Mi compañera Larixa, por acá John de León. Bien, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Es muy importante hablar de este evento tan importante que es para los niños, sobre todo aquellos que inician sus trayectorias en el sistema educativo, como lo hablamos de educación inicial. La educación inicial comprende desde el nacimiento hasta los 5 años, 11 meses antes de ir a primer grado. Sin embargo, la etapa que nos compete en el Ministerio de Educación, como parte de ese subsistema regular, es la etapa preescolar. Y es muy importante cuando nos preguntan cómo se preparan. Aquí nos tenemos que preparar tanto el Ministerio de Educación como también la parte familiar. Sabemos que hay niños, sobre todo los de 4 años, que es por primera vez que se van a acercar a un centro educativo, donde se dan muchas situaciones, sobre todas emocionales, por ambas partes, por parte de los padres de familia y por parte del niño en sí. Entonces, esa preparación tiene que empezar desde el hogar, donde se le debe brindar esa confianza, esa seguridad a ese niño, porque se va a enfrentar totalmente a una persona desconocida. Y es allí donde juega un papel fundamental el campo docente, esa docente que va a recibir no a 5 niños, no a 10 niños, sino muchas veces hasta más de 25 niños. Entonces no es tan fácil, pero la organización del espacio, el ambiente acogedor de seguridad y confianza es uno de los principales preparativos que debe tener una docente de preescolar al recibir a sus niños y niñas al inicio del año escolar. Qué interesante, de verdad que sí, John. Ya yo pasé por esa etapa, mi hijo más pequeño va a empezar el primer grado, pero es muy importante lo que menciona la licenciada, ese apoyo también desde casa para que ellos vayan pues un poco tranquilos. Por ejemplo, al primer día de clases, que muchos de los niños no quieren quedarse en el aula, pero como bien lo menciona, es un trabajo integral que también debe ir acompañado de esa docente que lo recibe y que le genere esa confianza al pequeño. Así es. Así es. Y fíjense que muchas veces los adultos vemos como algo tan sencillo. Quédate, yo regreso. Y no es tan fácil. No podemos compararnos emocionalmente a lo que están viviendo los niños. Ese llorar es natural, ese no quererse quedar es natural y como padres tenemos que entenderlo. También ocurre en los 5 años porque hay muchos niños que no van al prejardín o al preescolar 4 años, sino que van directamente. Igual ocurre. Entonces las estrategias, sobre todo de juego como herramienta fundamental, el canto, la diversión, el buen ambiente es fundamental. ¿Qué hacemos en casa para prepararnos? Usted le acaba de enumerar algunas cosas, pero por ejemplo, si ya estamos a ¿qué? Semana y media, no sé, o menos, para que empiece el año escolar y no hemos hecho ese ejercicio con nuestros hijos, van a ir por primera vez, ya sea que tengan 4 o 5 años. ¿Qué podemos hacer durante estos días? ¿Juegos? ¿Hacemos un teatro de cómo sería una escuelita con otros integrantes de la casa o otros niños? ¿Qué podemos hacer? Fíjense que cuando se trabaja con niños, nos damos cuenta que un elemento fundamental es el lenguaje y el trabajarlo como a través de un cuento. Cuando usted quiere que un niño aprenda algo, hágalo de forma de cuento. Entonces se crean situaciones ficticias. Bueno, llegó el año nuevo, después del año nuevo viene una etapa muy importante donde los niños y niñas van al centro educativo. ¿Te gustaría ir al centro educativo? ¿Qué crees que va a pasar allá? O sea, irlo familiarizando con ese ambiente al que él se va a enfrentar. Muchas veces hay un error que cometemos los adultos y es de pórtate bien o vas a la escuela. Como un castigo. Queremos amenazar a los niños con la escuela, que la maestra no te va a tratar como yo. Entonces buscamos y estamos creando un miedo ficticio, algo no necesario, al contrario, estamos bloqueando, claro que sí, esa apertura de que sea mucho más agradable. Entonces, el jugar, el hablarle al niño de la nueva experiencia, de una nueva etapa, que va a tener muchos amiguitos. Fíjense, a los niños por naturaleza tienen que socializar, le gusta compartir.
Y yo pongo un ejemplo tan sencillo y digo, muchas veces los adultos nos peleamos por algo tan sencillo y dejamos por hablarnos por mucho tiempo. Y cuando a los niños les pasa esto, y muchas veces más fuerte, a los 5 minutos están abrazados otra vez, están compartiendo y el adulto no comprende eso. Entonces, el saber que se va a encontrar con nuevos amiguitos, que va a jugar, que va a tener espacios divertidos, porque eso es lo que debe crear la docente de preescolar en su aula, un verdadero laboratorio de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es muy importante, esa confianza que se brinde desde el hogar. Y por supuesto, como padres debemos dar a conocer a la docente cualquier situación especial que tenga el niño o niña. Eso nos permite a nosotras como docente tener mucho más apoyo para él. Qué interesante, de verdad que sí, profesora. Y sin duda, usted fue profesora o sigue siendo profesora de educación inicial. Totalmente. Me encanta la manera en cómo habla. Gracias, amo mi profesión. Y fíjense, estuve en el aula de clases con los niños, he tenido la oportunidad de ser supervisora a nivel regional en una provincia muy especial, la quiero mucho, y ahora pues Dios me da la oportunidad de estar como directora nacional de educación inicial. Entonces he pasado por las etapas y puedo orientar perfectamente bien tanto a padres como a docentes a amar, a darle esa pasión que realmente requiere el trabajo con niños, que mucha gente cree que es lo más fácil, pero no es así. Yo le voy a comentar algo, o sea, el mío tiene año 9 meses y cuando lo llevamos a un lugar donde hay otros niños, quiere estar, o sea, le despierta curiosidad a los demás niños y niñas, entonces Sí. quiere acercarse, quiere tocarles el cabello, pero lo hacen sin malicia porque es ese tema de la curiosidad. Y estaba hablando con una amiga, me dice que la niña de ella tiene más o menos la misma de ella, la tienen en escuelita, porque a ver, no tienen nana y tienen que trabajar. Me decía ya una buena recomendación es comenzar a hacer esa transición desde pequeños porque le va a permitir desarrollar algunas habilidades en esa cercanía con otros niños y con la maestra en la medida de las posibilidades y de los recursos. Eso también es importante, ¿no? Sí, por supuesto, existen muchos centros de cuidados, ¿no?, que brindan esa atención a los menores de 3 años y es muy importante. Ahora bien, la etapa que nosotros vemos es la preescolar y aquí es bien importante señalar que la escolarización en sí inicia a partir del primer grado. ¿Qué significa esto? Que en preescolar lo que buscamos es desarrollar habilidades, destrezas en los niños como aprendizaje para la vida. Cuanto más a los menores de 3 años, porque muchas veces confundimos, no siempre están al frente personas que tienen que estar y confunden que cuando se habla de una escuelita, que es el término que utilizan, es lápiz y papel y no es así. Existen técnicas, existen diferentes estrategias que lo tiene un especialista en preescolar. Cómo trabajar con niños. El lenguaje, totalmente, el acercamiento, el manejo, por ejemplo, de algunas Es muy situaciones. didáctico el trabajo que se debe hacer con los niños, ¿no? Claro, miren, en preescolar hablamos de las 3 grandes áreas del desarrollo humano, a diferencia de en primaria. En primaria se habla por asignaturas, pero nosotros hablamos del área socioafectiva, la parte de los sentimientos, del saber escuchar, de los valores, es importante. Igualmente el área cognitiva lingüística, cómo el lenguaje demuestra qué tan bueno y qué tan confiado es un niño cuando tiene un lenguaje fluido, y que muchas veces siempre hablo de los errores que cometemos como adultos, es llamar al niño por un apodo, por un sobrenombre, por hablarle todo en chiquito y por creer que el niño no es capaz. Cuando nosotros hablamos con un lenguaje muy minimizado, el niño va creciendo con ese lenguaje y no es capaz de ampliar su vocabulario. Entonces llega a un primer grado y todavía no tiene una buena pronunciación y enseguida empezamos a hablar que necesita ayuda de un fonoaudiólogo, cuando realmente el niño lo que necesita es ayudarlo a esa autocorrección en su lenguaje. Entonces, el área cognitiva lingüística fundamental, y más su iniciación hacia la parte científica, porque trabajamos todo esto en preescolar. Y otra área bien importante es la psicomotora, el desarrollo de los movimientos gruesos, pero también los finos. Pero los finos no con el lápiz y papel, los finos con el rasgado, con el punteado, con aquellas técnicas agradables,
pero que no deben ser abrumadoras, porque muchas veces se abusa y no es lo que queremos. Respetar los patrones evolutivos de los niños. Cada proceso de crecimiento tiene su etapa y eso tenemos que respetarlo. De verdad que interesante, John. Sí, mi compañero acá le pregunta Claro. backstage sobre el tema de la utilización de las palabras que no son. A ver, le decimos al perro guau guau, le decimos a todos, le ponemos que no es el nombre correcto. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo? Eso puede retrasar el proceso de... Por supuesto, de lenguaje, precisamente. Entonces, el niño después, cuando ya tiene 6 años o 5 años y sigue hablando del guau guau, pero ya usted quiere que diga perro, ya usted quiere que diga el carro. Claro. Pero usted mismo contribuyó. Claro que sí. Usted mismo contribuyó a que él no pudiera aumentar su vocabulario. Y qué rico cuando la maestra preescolar canta, dice rimas, dice trabalenguas. ¿Por qué? Porque encontramos una diversidad en el aula de clases. Y por eso es importante, Larissa, que los papás se pongan de acuerdo, porque de repente los papás están alineados, pero los otros miembros de la familia que crecieron bajo otro estilo de educación en el que decían eso era normal. En la casa, por ejemplo, se le dice al niño, vamos a decir adiós, hasta luego, no otras palabras, pero vienen los otros miembros de la familia que a veces son cuidadores en algún tiempo y utilizan esos términos porque es que así nos crearon. Yo me imagino que a Larissa le pasó igual que a mí, a muchos de nuestros oyentes que nos decían, minimizaban las palabras o utilizaban otro término que no era. Estaba viendo en estos días un video en redes, no recuerdo si era en el Reino Unido, una maestra en preescolar que estaba ayudando a un niño a manejar su ataque, o sea, estaba molesto, estaba haciendo un berrinche. Okay. Y le decía en el video, ¿cómo ruge un león? Y entonces él comenzaba a hacer el sonido, ¿cómo ruge el león? Y después de un rato él vio que el juego le ayudaba, entonces le decía, vamos a respirar, ¿cómo hace el león? Y sacaba la emoción esa, se relajó y después lo llevó junto con los otros niños que estaban en un semicírculo haciendo alguna dinámica. Pero ese manejo es importante porque cualquiera que no está preparado le dice, es que tienes que parar de hacer el berrinche, te sientas y te calmas. Exacto. Versus lo que hacía esa maestra en el video. Claro, y cuando se le grita a un niño, cuando se le grita, se bloquea aún más su cerebro. Entonces, tener las estrategias necesarias es tan importante. Los adultos creen que los niños no se estresan, los adultos creen que los niños no sufren de ansiedad y todo esto está ocurriendo ahora mucho más en nuestro ámbito familiar. Fíjense, el uso de las tablets, el uso del celular, dejarle al niño un celular para que se calme, ¿sí? Lo calma por esa liberación de esa hormona de placer, de ver luces, de ver lo rapidez. Y luego cuando le dices espera, no es capaz de esperar un turno. Y eso lo vemos a diario también en los jóvenes y en los adultos cuando no hay la tolerancia. Fíjense, ¿qué se espera de nuestros niños dentro de 25 años? Por eso, la etapa preescolar, esa docente hoy marca un hito grandioso en la vida de ese niño. Y la pregunta siempre es, ¿qué adulto quiero? ¿Qué joven quiero dentro de 25 años? Si yo lo tengo como meta y estoy viendo lo que está pasando en el mundo actual, créanme que hay otra reflexión al respecto. Interesante, de verdad que sí. Muchísimas gracias, profesora. Gracias, a la orden. Y le daremos seguimiento porque este tipo de consejos, ojalá más adelante, cuando ya esté adelantado el año escolar, pueda regresar para que sigamos acercando a los papás en esa primera experiencia que los hijos se van a alejar de la rutina esa, que van a estar en casa, de que ellos podamos prepararnos también, porque no sé si a Larissa le daba un poco de ansiedad, pero ese hecho de que cambian la rutina, que tú estás bajo la supervisión de ella o una persona cercana, son muchas horas. ¿Cuánto tiempo van a una clase? Toda la mañana, por ejemplo. 4 horas reloj. Exacto, se tienen que levantar, cambian sus rutinas. Pasan muchas cosas por la cabeza. Larissa lo tiene que haber vivido y muchos de nuestros oyentes también. Entonces, probablemente. Y fíjense, es importante decirle a los padres de familia, tienen que apoyar a la docente. Los padres tienen muchas veces solamente 2 hijos y de diferentes edades, pero una maestra es verse como una madre con más de 30 muchachitos de la misma edad. Créanme que no es fácil. Entonces, esa tolerancia, esa paciencia y esa disciplina con amor la tiene que demostrar a esos 30 niños que le están diciendo maestra por un lado y el otro maestra. O sea, no es fácil, créanme que no es fácil. Y los padres quieren
en su investidura de padres que la docente solo tenga ojos para su hijo. No puede ser. Entonces necesitamos ese apoyo y yo invito a los padres de familia, a los que van a vivir esta experiencia por primera vez con este niño pequeño de casa, el poder tener una muy buena comunicación con la maestra, reconocer lo que es un niño, porque ¿qué ocurre? Que mi niño yo sé que es muy activo en casa, pero cuando va a la escuela yo lo niego. Entonces no es así, es al contrario. Cómo ayudar también a la maestra para que ese niño forme parte de un grupo que tenga una atención sostenida, pero que también pueda ubicarse en el tiempo cuando es momento de juego, cuando es momento de otras cosas, que todo es permisible, pero con intencionalidad, porque los juegos tienen que ser intencionados. No se juega por jugar, ni se canta por cantar, se juega con una intención pedagógica en el aula de clases. Buenísimo. Bueno, profesora Zoraida, bienvenida cuando quiera regresar. Agradecidos por sus consejos. Muchas gracias a todos por la invitación y bueno, que tengan buen día.